Hola, buenas tardes. Agradeceros la presencia a todos y a todas sobre el acto que desde Anticapitalistas y Interpueblos hemos organizado. Pensábamos que no teníamos que estudiar un nuevo genocidio, pero estamos viendo y asistiendo en directo a un crimen contra la humanidad y además sufriendo la omisión, manipulación y tergiversación de los gobiernos y de los medios de comunicación. Que sepáis que los activistas en Norteamérica están iniciando ya acciones contra los grandes medios de comunicación sobre cómo están dando las informaciones sobre Palestina. Consideramos que es muy importante no solo la movilización en las calles, por supuesto, es lo esencial, pero también es importante la organización de estos encuentros que nos ayuden a comprender lo que hemos manifestado en el título de la charla, ¿no? Entender Palestina, colonialismo, apartheid y resistencia. Y responder a preguntas como dónde y a qué intereses se deben las raíces de este conflicto, cómo combatimos la propaganda y los mitos del sionismo, qué implicaciones tiene para el pueblo palestino, para el mundo árabe y para el resto de los pueblos del mundo el genocidio en curso, qué podemos hacer para apoyar y defender al pueblo palestino de su derecho a defenderse y en qué lugar y en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Para debatir estas y otras cuestiones, contamos hoy con Héctor Gran, que es profesor de Antropología Social de la UAM, miembro del grupo BDS de Madrid, que es parte de la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, activista judío antisionista, militante de Anticapitalistas. Ha vivido en Israel 9 años, militando en una sección de la Cuarta Internacional, que era una organización antisionista conjunta de judíos y palestinos, y participó en la fundación de Alternativa Información Center y en Jerusalén, Belén, y se dedica a investigar y enseñar sobre la relación entre valores personales, identidades nacionales y relaciones interculturales. Me comentan que esto se va a grabar porque todas las radios libres del país, aquí en Cantabria, Radio Argallo del país, y también se ha sumado a América Latina, el día 23 de marzo va a haber una programación continua sobre el genocidio palestino. Sin más, le doy la palabra a Héctor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación tan exhaustiva y por la invitación a estar aquí con vosotras, con vosotros. Me alegro de volver a estar aquí en Santander después de algunos años. Quisiera empezar la charla siguiendo con el título, haciendo una pequeña presentación de algo que creo que para muchos y muchas aquí presentes es un poco evidente, ¿no? Que el genocidio, el ataque criminal a Gaza, que en este momento implica más de 30.000 muertos, una cantidad bastante, de las cuales casi una mayoría son mujeres y niños, es decir, no es población combatiente. Implica también un intento de limpieza étnica, de desplazamiento forzado de la población, que a muchos y muchas nos recuerda eventos que ocurrieron allí mismo en 1948-49, por el hecho de que si uno se pregunta de qué forma llegaron esos 2.200.000 personas que viven hacinadas en 360 kilómetros cuadrados, en algo que está cercado por tierra, mar y aire por el ejército israelí, de forma tal de que ahí no solamente no puedan ni entrar ni salir personas, sino que esto que hemos visto en los medios de comunicación en las últimas semanas lleva 16 años ocurriendo, de que no solamente no pueden entrar, no puede haber tránsito libre de personas, sino que tampoco hay entrada y salida de mercancías, no hay entrada. Israel raciona las calorías que entran diariamente a esa población, raciona el combustible, y sin combustible no hay luz, y sin luz no hay agua, y sin agua y tampoco hay ni sistemas de potabilización ni sistemas de depuración de aguas. Aquello vive desde hace 16 años en un cerco,
que es una clara violación en lo que acabo de decir, hay 3 o 4 ya violaciones al derecho internacional que son relativamente graves. Por una parte, violaciones al derecho humanitario internacional, que en el lenguaje que muchos conocemos como las convenciones, los acuerdos de Ginebra, que después de la Segunda Guerra Mundial intentan regular esta situación bárbara que es la guerra, de forma tal que perjudique en la medida de lo posible, lo menos posible, a la población civil, a la población inocente que es víctima en realidad de la situación. En esas convenciones, explícitamente, se prohíbe, o sea, se castiga la no distinción entre población combatiente y población civil. Se prohíbe explícitamente someter una población al cerco de forma tal que no reciba insumos esenciales. Se prohíbe el ataque, por supuesto, ataque a hospitales, a centros sanitarios y educativos. Se prohíbe el ataque a lugares que están reconocidos internacionalmente como lugares de refugio. Israel las infringe desde hace 5 meses sin ninguna cortapisa, y también incurre en 2 o 3 delitos que ya son delitos de lesa humanidad. Mientras estos, los de la violación de las convenciones de Ginebra, implican el juicio a las personas responsables, ya sea responsables directas o ya sea responsables políticos. Los de lesa humanidad obligan a todos los gobiernos, a todos los estados, a actuar de facto para evitar esta violación del derecho internacional. Y ahí tenemos 2 crímenes que se están cometiendo a los ojos de todas nosotras, como son el genocidio por el ataque indiscriminado con el objetivo último de liquidar a una población en su totalidad, según las propias declaraciones de ministros del gobierno israelí, y por otra parte la limpieza étnica, el desplazamiento forzado de población. Yo dije que esto recuerda mucho a lo del 48 y 49, porque si recordáis cómo empezó la cuestión hace 5 meses en Gaza, el gobierno israelí, las Fuerzas Armadas, llamaron a la población a desplazarse del norte hacia el sur, con el argumento de que aquello se iba a convertir en una zona de combate y por su propio bien se tenían que desplazar. Y les invitaban a desplazarse hacia el sur. 1 millón de personas se desplazaron hacia el sur. ¿Para qué? Para ser atacadas más fácilmente concentradas en el sur a los pocos días, a las pocas semanas, hasta el punto de hoy en que ya Israel amenazó que esta misma semana iba a entrar en Rafah, que es el último reducto que queda en la frontera con Egipto de esa zona, de la Franja de Gaza. ¿Por qué digo que esto recuerda lo del 48-49? Porque dije que esto no... Efectivamente, una de las cuestiones que quiero tratar hoy es que lo que está ocurriendo en Gaza no empieza el 7 de octubre con el ataque de Hamas. Con todo lo discutible que podría ser ese ataque, que tampoco distinguía entre población civil y combatiente y soldados del ejército de Israel. La situación, no quiero entrar en eso ahora, pero si en algún momento os interesa en el debate podemos tratarlo. La situación no es equilibrada porque el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos ocupados, de los pueblos colonizados a defenderse por los medios que tengan a su alcance. Y muchas veces esos pueblos, en muchas experiencias históricas, no tienen posibilidad de elegir de qué forma se van a defender de este proceso de colonización o de este proceso de ocupación. Pero quiero retrotraerme un poco más porque en realidad lo que nos recuerda lo que está ocurriendo en Gaza, como ya he dicho un par de veces, es a lo que ocurría en el conjunto de Palestina en 1948-49. En esa época, las milicias sionistas antes de que exista el Estado de Israel y luego la gana el ejército israelí una vez que se constituye el Estado, utilizaron exactamente las mismas tácticas y las mismas estrategias para lograr expulsar al 70% de la población nativa de Palestina. Estos 2 millones de personas
que hoy vemos en Gaza, que hoy encontramos en Gaza, 2.200.000, no estuvieron siempre ahí. Hasta 1948 Gaza era un pequeño pueblo de pescadores y una playa bonita junto al pueblo, donde las clases medias palestinas iban a tomar sol en el Mediterráneo, a bañarse en el Mediterráneo. Un par de miles de personas. ¿Qué es lo que ocurrió en 1948 y 49? Que desde el mismo momento en que las Naciones Unidas adoptaron la decisión de partir Palestina para permitir la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, y un tercer sector internacional, que era Jerusalén, que no iba a pertenecer a ninguno de los estados e iba a quedar como enclave internacional para permitir el libre acceso de los creyentes de todas las confesiones a los lugares santos que se concentran allí. Desde el mismo momento en que las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó esta resolución, las milicias sionistas iniciaron una campaña que hoy llamaríamos de terrorismo de Estado. Primero, con campañas de explosivos. Segundo, con un par de matanzas en donde entran las milicias sionistas y liquidan a toda la población adulta, a los hombres en algunas partes también incluyendo mujeres. La más famosa es el 9 de abril de 1948, en Deir Yassin, que es un suburbio de Jerusalén. En ese entonces, ellos utilizaron esta campaña de terror y la difundieron por sus propios medios, con el mismo mensaje que utilizan hoy en Gaza. Mira, esto va a ser un campo de batalla y al que se quede le espera esto que estamos mostrando. De esa manera lograron que una parte de la población efectivamente huya. En la propaganda israelí intentan negar esto que en la narrativa palestina, en la historia, en la memoria palestina, se recuerda como la Nakba, la catástrofe de esta expulsión forzada, diciendo que la gente se fue por su propia voluntad, porque le llamaban, porque alguna radio árabe, una vez, después la propaganda decía que en realidad ya que se habían ido por el llamado de radios árabes que les decían que vacíen el territorio, que limpien, que dejen libre el territorio para el avance de los ejércitos árabes que iban a intentar evitar que se establezca el Estado de Israel, que se establezca un enclave colonial ahí. La realidad es que la propia historiografía israelí, cuando se abrieron los archivos en los años 80, descubrió que era una mentira, pero del comienzo hasta el final. En realidad había sido una sola emisión en una radio ocasional, y en realidad, la verdadera, lo que realmente ocurrió es que una parte efectivamente huyó ante esta campaña de terror y otra parte, como reconoce la propia historia israelí, fue expulsada por la fuerza, subida a camiones y arrastrada al otro lado, empujada o empujada al otro lado de las fronteras, de las líneas de combate de aquel momento. Y así, una parte de la población autóctona de Palestina fue empujada hacia el norte y son hasta hoy refugiados en el Líbano y en Siria. Otra parte fue expulsada hacia el este y viven hasta hoy en campos de refugiados en Cisjordania o incluso del otro lado del río, en Jordania, del río Jordán. Y los del centro y la poca población que había en el sur fue empujada al último rincón que tenían disponible en el mandato de Palestina, que es esto que hoy llamamos Gaza, la franja de Gaza. Ese es el origen de esta población. Es decir, en realidad no son los que hoy están siendo atacados, son revictimizados por segunda vez y son víctimas de una segunda Nakba. De hecho, muchos de ellos, cuando Israel les pidió que se desplacen hacia el sur, muchas familias se negaron a irse porque los mayores decían: cometimos el error en el 48, no lo volveremos a hacer ahora, si me quieren matar, que vengan acá, que vengan aquí y lo hagan. Y entonces, como veis, la dinámica es exactamente igual. Esto muestra realmente por qué proceso se estableció incluso desde antes el Estado de Israel. Si nos tenemos que retrotraer a algún lugar, tenemos que volver un siglo atrás prácticamente, a 1918,
cuando el Reino Unido, el gobierno británico, que todavía no tenía ningún control sobre la región, decide apoyar un proyecto de crear en la declaración que hicieron, que es la declaración Balfour, que muchas conoceréis, dicen que van a apoyar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Fijaos que no dice Estado, como ya decía la obra fundacional del sionismo, que es el Estado judío de Teodoro Herzl, que había sido publicado 20 años antes, en 1895. Y no lo hacen porque en el mismo momento estaban prometiéndole lo mismo a todos los pueblos árabes de la región, a los que prometían que tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, lo que harían es darle independencia a todos. Y por eso Hogar Nacional Judío. Generalmente la gente conoce de la Declaración Balfour esto que acabo de citar. Y la gente, aunque la declaración es un párrafo de media cuartilla, nadie recuerda o nadie trae a colación la coletilla que venía detrás, sin menoscabo de los derechos culturales y religiosos y sociales de la población autóctona. La propaganda sionista no lo recuerda nunca, porque no tenían la más mínima intención desde el primer momento de cumplirlo. De hecho, como consecuencia de esta declaración Balfour, un año después, se realiza lo que muchos consideran el primer acto de construcción nacional Palestina. Y es el primer Congreso Nacional Palestino en Jerusalén en 1918, que, contra muchos prejuicios orientalistas, muestra una sociedad moderna, vivaz, donde en ese congreso se reúnen organizaciones de mujeres, organizaciones de trabajadores, organizaciones deportivas, de jóvenes, igual que en cualquier otro lugar de esa misma época en nuestro país, por ejemplo. Y en ese congreso lo que dicen es que no tienen ningún problema con la inmigración judía, pero lo que no están dispuestos es aceptar un proyecto colonial que les vaya a robar su territorio, su tierra, que signifique expulsar a población de su propio territorio. La reacción del sionismo ante el hecho de que los palestinos no se iban a dejar colonizar por las buenas, fue que desde muy temprano, yo no soy historiador, como se dijo aquí, soy antropólogo, pero participé en un seminario sobre el mandato británico que se estableció se empezó a negociar en 1920, al final cuando se establece la Sociedad de las Naciones, y se aprobó en 1922. Y entonces me resultó tremendamente curioso que al leer los documentos de otorgamiento del mandato al Reino Unido sobre Palestina, se reconocía que la población colonia judía iba a tener derecho a instituciones autónomas, mientras que no había la más mínima mención, ni se reconocía como interlocutores de ninguna manera a la población autóctona palestina, que tenía sus representantes ya en esa época. Inmediatamente después de esto, y como reacción también a que preveían que esto no iba a ser por las buenas, el sionismo adoptó una estrategia que otros movimientos coloniales adoptaron en otras partes del mundo, y es empezar a construir instituciones que tenían por principal objetivo excluir a la población palestina de todos los ámbitos de la vida laboral, de la vida social, de la vida cultural, y finalmente, también establecen, por ejemplo, sindicatos sionistas que tienen por principal objetivo que los capitalistas empleen mano de obra judía, incluyendo una gran campaña de trabajo judío, que hoy en día, si dijéramos trabajo para los españoles, sabemos de dónde viene este mensaje, pero en aquella época lo lograban colocar como si fuera un gran logro de un sistema progresista, de un sistema socialista. Establecieron milicias, por supuesto, de autodefensa. Establecieron una fundación, que es el Fondo Nacional Judío, que tenía el objetivo de ir comprando en aquella época, efectivamente esto sí que lo hacían todavía por las buenas, que era ir comprando
a golpe de talonario tierras dentro de Palestina. Esas compras de tierras generalmente el Fondo Nacional Judío es algo bien interesante porque en sus estatutos se establece que las tierras de su propiedad no se podrán vender, ni arrendar, ni dar a trabajar a nadie que no sea judío. Esto significaba que todo lo que compraban iba exclusivamente para la población colona y no podía ser trabajado nunca más por los campesinos y campesinos palestinos que las trabajaran hasta ese momento. Es decir, cada compra de ellos ya significaba una pequeña expulsión, aunque fuera a muy pequeña escala. A pesar de todo, bueno, todavía aquello no era especialmente amenazante, porque la población colona era relativamente pequeña. Efectivamente, Palestina es una región pequeña y entonces unos pocos miles ya significan un cambio en el balance demográfico, pero todavía era muy pequeña. No fue hasta el ascenso del sionismo que nos llegó la primera gran ola de inmigración sustancial, digamos, a Palestina, que alteró de manera significativa el balance demográfico. Pero en el intermedio fueron construyendo esto de la sociedad autónoma. Y ya en los años 30 tenían claro de que lo que iba a haber ahí era un enfrentamiento y ellos se preparaban con todos sus medios para tener la estrategia adecuada que les permitiera hacerse con el territorio. Por ejemplo, hablé de la compra de tierras y mucho de la compra de tierras estuvo vinculado al establecimiento de colonias agrícolas, el kibutz, pero no solamente estas granjas colectivas que eran los kibutz, sino también otras formas de propiedad colectiva o particular individual. Y la compra de tierras no era aleatoria, sino que ya tenían un plan estratégico de por qué zonas había que comprar tierras para poder establecer una continuidad territorial que a la vez permitiera defenderse, que fuera defendible, y a la vez que si en algún momento había algún tipo de negociación ellos pudieran argumentar que había una continuidad territorial que se tenía que respetar. Cuento esto, y estoy hablando de los años 30, porque es exactamente la misma estrategia que hoy llevan a cabo en Cisjordania, y especialmente alrededor de Jerusalén. Desde el primer día de la ocupación de Jerusalén, en 1967, en la Guerra de los 6 días, desde el día siguiente a la ocupación, ya tenían un plan estratégico de cómo iban a construir asentamientos, que en este caso tienen la forma de un suburbio como los PAUs, los desarrollos urbanísticos que podemos tener alrededor de nuestras ciudades en España, que lo que van haciendo es ir rodeando a la parte árabe de la ciudad, como eslabón tras eslabón, asentamiento, barrio tras barrio, asentamiento tras asentamiento, desde ese momento hasta hoy, con un objetivo muy claro, que era aislar a la parte árabe de la ciudad, a la parte palestina de la ciudad, del resto de Cisjordania, para que, si llegado el momento hay que negociar cualquier cosa, ellos pudieran decir, nosotros tenemos población todo alrededor, somos mayoría y por lo tanto nos podemos quedar con todos. Y un segundo es, eventualmente, expulsar a la población de la misma manera que lo hicieron en el 48, que ahora lo intentarán en Gaza en algún momento. Lo hacen en Jerusalén. De hecho, decenas de miles de residentes de Jerusalén fueron expulsados en estos años de la parte palestina de la ciudad porque no pueden demostrar que el centro de su vida, como lo llaman en la legislación israelí, que es que trabajes y vivas en el propio territorio de Jerusalén, lo estén haciendo. Por ejemplo, si trabajan en Belén, que es un suburbio a 15 kilómetros, aunque parezca muy lejos en la historiografía cristiana, pues ya corres el riesgo de que algún día te quiten la residencia en Jerusalén. De hecho, Jerusalén es otro. Entonces, esto que estoy contando es de ahora mismo. Y aquello que contaba hace 2 minutos es hace 70 años o 80 años. La estrategia sigue siendo la misma, porque les ha funcionado. Y en el caso de Jerusalén es todavía más interesante, porque Israel anexó Jerusalén en 1982, con un argumento que seguro suena de los medios de comunicación, es argumentar que es la capital histórica del judaísmo,
el centro espiritual del judaísmo y, por lo tanto, la capital histórica y también inmemorial para el Estado de Israel. Uno pensaría que si los anexan, les van a dar nacionalidad, les van a dar ciudadanía, derechos políticos. Israel no hizo nunca eso, sino que lo que hizo en 1982 es darles residencias permanentes, que es un estatus administrativo que se puede revocar fácilmente. Y de hecho es lo que hacen cuando expulsan a esta población de la que estoy hablando. Esto nos lleva a otra cuestión que quería abordar. Y es que en realidad ya empecé a detallar. Y dije que desde el mandato británico ya preveía el establecimiento de instituciones separadas, autónomas para la colonia. Y empecé a contar cómo durante los años 20 y 30 eso se fue desarrollando. Una vez que se establece el Estado de Israel, esto se consolida en algo que tiene otro nombre, porque claro, esta separación étnica que iban construyendo desde antes tiene un nombre en el derecho internacional y se llama, y es conocido porque todas vosotras seguramente, porque a todos nos suena la palabra apartheid, que es el régimen que habían establecido los británicos también en Sudáfrica. Bueno, esto no lo inventaron ellos, porque no hay proyecto colonial en ninguna parte del mundo que de alguna manera no haya discriminado a la población colonizada, a la población autóctona frente a la población colona y le diera derechos desiguales. Era parte de la broma siempre. Pero en el caso de Israel es incluso más flagrante que en Sudáfrica, porque lo que tenemos es un Estado que controla en este momento, según el derecho internacional, es responsable porque controla el conjunto del territorio histórico de Palestina, y el mismo Estado tiene 5 regímenes diferentes jurídicos para tratar a una población u otra, según sea ciudadanos de primera o ciudadanas de primera, que son los judíos israelíes. Bueno, esto no es una población homogénea, evidentemente, dentro de la sociedad israelí, de la sociedad judía, hay también grados, es una sociedad de clases. Sin ir más lejos, durante muchísimos años ha existido una discriminación tremenda en contra de los judíos de origen árabe, de origen oriental, de origen sefardí. Pero dejemos eso a un lado. Estos son uno. Tienen un derecho, viven como en una democracia avanzada, o vivían, porque ahora eso está cambiando, en una democracia avanzada como puede ser las occidentales en Europa. Y luego hay otros 4 regímenes diferentes para 4 sectores del pueblo palestino que ellos han ido fraccionando a lo largo de esta historia. El segundo nivel es para aquellos que no lograron expulsar en el 48, que se quedaron en el 48 y son ciudadanos de Israel. Tienen pasaporte, cédula de identidad, documento de DNI, pueden votar incluso, pero son ciudadanos de un Estado que tiene entre sus leyes fundamentales actuar en favor del primer grupo y en contra de los intereses del segundo. Un Estado construido sistemáticamente discriminando al 20% de su población, porque 1 de cada 5 ciudadanos israelíes son de origen palestino, son palestinas. Imaginaos un Ministerio de Educación que estuviera dividido y tuviera sector A, primera clase, los mejores recursos, las técnicas más avanzadas para el desarrollo de todo el potencial humano y social de esta colectividad. Y para los segundos, una reserva indígena, mantenerlos a raya, primer objetivo. Prohibido hablar de identidad nacional palestina. Prohibido festejar ninguna de las fechas que rememoran la historia de Palestina y su tragedia. Prohibido, por supuesto, autoorganizarse para cambiar las cosas. Y el prohibido significa que hay informantes en todas las escuelas y si algún profesor o profesora se le ocurre sacar una bandera o el día de la partición decir algo sobre lo que ocurrió en aquella época, al día siguiente puede estar testificando en la comisaría del lugar
explicando qué es lo que le pasa cuando no lo sancionan administrativamente. Y los contenidos son tal cual, son eso. Uno, Europa, el otro, la Argelia de la batalla de Argel. Los que no hayan visto la película, os recomiendo que la veáis porque este es un lugar donde esa batalla se sigue viendo, pero además, a diferencia de lo de Argel, basta con cruzar una calle en Jerusalén para pasar de la A al B. De la A al B. Bueno, entonces, estos son de segunda. Lo tercero son estos de Jerusalén, que ya dije, que están ahí en el limbo de ser residentes. Los cuartos, está el Golán, que también fue anexado en 1981, eso ya no es Palestina, es sirio. Están en ese mismo limbo que los de Jerusalén. Y luego están los de Cisjordania y Cisjordania. Entonces, Cisjordania dividido en 3 sectores de los acuerdos de Oslo. Lo que hay en común en todos estos sectores teóricamente son sectores donde solo hay seguridad y servicios israelíes, donde hay seguridad israelí pero servicios palestinos y finalmente seguridad y servicios palestinos. Bueno, esta división para ellos es papel mojado como muchos de los papeles que firman, porque entran y salen a gusto según sus necesidades y donde no están ellos presencialmente como en Gaza, lo controlan desde afuera. Es decir, la Corte Internacional de Justicia ya dijo que esto de Gaza, igual que lo del muro de Cisjordania, en realidad no dejaba de ser una ocupación porque aquello no tiene ninguna autonomía. Está completamente condicionado. No se puede salir ni entrar de Cisjordania si no es con permiso israelí, si no es a través de Tel Aviv. Y de Gaza lo mismo. Vale, entonces, el cuarto régimen es este de Cisjordania, donde es una zona ocupada. Israel no les reconoce ni aplica las convenciones de Ginebra, por ejemplo, que impiden o que dicen que no se puede cambiar que no se puede trasladar población de la potencia ocupante al lugar ocupado. Ahí tenemos 200.000 colonos ahí metidos. Dicen también el derecho internacional que no se puede detener arbitrariamente, que no se puede someter a toda la población a los tribunales militares, y ahí, por tirar una piedra, un menor de 12 años puede ser condenado en un tribunal militar y ir a la cárcel. Y ellos dicen que no se aplican las convenciones de Ginebra simplemente porque, como nunca se creó, porque ellos impidieron en 1948 que se cree ningún Estado palestino, en realidad lo que había desde el 48 al 67 en una administración jordana, y es como que hubiera ganado otro gobierno en el ayuntamiento, simplemente un cambio de administración. De administración jordana a administración civil israelí. Y por lo tanto no se aplica nada. No hay derechos humanos. Eso desde el 67 hasta hoy. Y en Gaza, pues ya lo describí antes. Cárcel a cielo abierto de 2 millones de personas. Si se parece eso a algo, es a los guetos de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y como hicieron los judíos en aquellos guetos en Vilna, en Varsovia, los de adentro, por supuesto que se resisten. No estaríamos aquí si no resistieran. De todos estos enclaves. De los 4 enclaves que dije, los 4 se resisten. Por eso estamos aquí reunidos. Si Israel en el 48 hubiera logrado lo que Golda Meir dijo que era el objetivo, que era dispersarlos a los 4 vientos y que la humanidad no recuerde que existió algo como pueblo palestino, no estaríamos aquí reunidos. Estamos aquí porque desde ese momento, o sea, desde 1918, ya dijeron que esto no iba a ser así. Y aunque sean en situaciones de relación de fuerzas muy desiguales, no se han rendido, no se han terminado nunca de rendir. En las peores condiciones. Esto nos lleva a lo siguiente, porque claro, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que todo esto ocurre sin que nadie haga nada? Porque muchos os lo estaréis preguntando. Y la respuesta ya la di. Bueno, en realidad no lo dije hoy. Cuando los británicos apoyaron esa creación de un hogar nacional judío, no era porque amaran a los judíos especialmente, les daba especialmente lo mismo. A decir verdad, eran bastante racistas como el resto de los regímenes de la época y antisemitas. Pero
lo que les atrajo es que estos que vinieron a negociar o a pedir apoyo decían, vamos a crear un enclave occidental que va a extender o va a ser un faro de la cultura occidental en ese lugar y eso va a funcionar para mantener el orden occidental, el orden colonial que interese en esa región. Esto sí que es lo único que han cumplido desde entonces hasta hoy, sin fallar nunca. Porque inmediatamente se convirtieron en la punta de lanza en contra de cualquier intento de la región de lograr la más mínima independencia, autonomía o desarrollo. Que si en los años 50 el ejército da un golpe en Egipto y Nasser se convierte en uno de los líderes más destacados del movimiento tercermundista para lograr un desarrollo autónomo de Egipto, son ellos los que, si nacionaliza el canal de Suez, ¿quién va con los dueños que eran franceses e ingleses a atacar? Israel. Que si en esa misma época se fundaban en Irak o en Siria los partidos nacionalistas como el Ba'ath, con participación de las comunidades judías del lugar, en los dos casos. ¿Quién lo señalaba como amenazas al orden estratégico? Pues Israel. En los años 70, ¿quiénes marcaban a Saddam Hussein y son los que empiezan a difundir las patrañas sobre las armas químicas o las amenazas de Irak al orden del Medio Oriente? Pues son ellos. Y finalmente hoy les tenemos intentando efectivamente ilustrar a los propios americanos de cuáles son los intereses occidentales en la región y cómo el objetivo a batir es Irán. Nos guste o no nos guste el régimen que hay allí. Vale. Frente a eso, entonces muchos dirán, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque efectivamente nos demuestran de que el resto que las potencias occidentales, aquellos que adoptaron este derecho internacional, que no es el derecho de los pueblos, es el derecho de los gobiernos de aquella época, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se aplica? Pues la respuesta es esta, porque sirven a nuestros intereses. No los nuestros, los que estamos aquí, espero, pero sí a los de las empresas y los intereses, digamos, más globales occidentales en la región. Y llegado a este punto, diréis, pues entonces no hay nada que hacer. Bueno, ya lo podemos ver con esto, con lo que está pasando ahora. Y debo deciros que de toda esta historia que he contado, hay un punto que estaba implícito, pero ahora voy a hacerlo explícito. Y es, ese proyecto es terriblemente dependiente del apoyo internacional, del apoyo de las grandes potencias. Las potencias coloniales primero, los británicos, ahora de los americanos y de sus cómplices o copartícipes de la Unión Europea. Esto es un punto de fortaleza, pero es también un punto de debilidad, porque implica también que es algo que se puede cambiar. Y nos da también un papel importante a nosotras y a nosotros aquí. No necesitamos ningún fusil para poder actuar desde aquí, para mejorar la relación de fuerzas entre el pueblo palestino y la colonia sionista. ¿De qué forma? Pues haciendo, efectivamente, primero, y la estrategia más clara ha sido una estrategia que surge hace 20 años, ante un llamado de la coalición de la sociedad civil, la coalición más amplia de la sociedad civil palestina. 170 organizaciones de toda tendencia política, de mujeres, de jóvenes, de universitarios, de trabajadores, que llaman a la comunidad internacional a hacer como con Sudáfrica, que si esto es un régimen de apartheid colonial y de apartheid, aplicar una campaña de boicot, desinversión y sanciones. Esta es una campaña que es efectiva porque el principal objetivo es justamente ese, cambiar las relaciones, cambiar las relaciones entre el sionismo y el pueblo palestino o los pueblos árabes, en realidad, a nivel más global. Y es una campaña que depende de nosotras y de nosotros porque es una campaña en realidad de movilización popular. Tiene una B, que es que nos llama a boicotear
mercancías, productos, una B que primero es de boicot económico. Boicotear mercancías, productos que son producto de este proceso de colonización. El mejor ejemplo hoy en día es los dátiles Mayul, por ejemplo, que son estos dátiles que nos encontramos en muchísimas herboristerías, fruterías, de todo tipo, que es una especie original de Irán, pero que Israel se ha especializado, ha desarrollado en el Valle del Jordán, que es territorio de la Cisjordania, la parte más fértil de la Cisjordania, que ellos pretenden en todas las negociaciones que ha habido hasta el momento quedarse para ellos. Pues de ahí vienen la gran mayoría de los dátiles Mayul que nos encontramos muchas veces en el mercado. Y ocurre que esos mismos dátiles se pueden obtener de origen marroquí o de origen tunecino y pueden ser cambiados. Entonces, boicotear los dátiles Mayul israelíes es una forma de boicotear ese enclave, ese sistema colonial. Lo mismo boicotear en Carrefour, porque está sirviendo las raciones al ejército que está atacando a Gaza, o el McDonald's, que está haciendo lo mismo. Esta es una campaña de algo que podemos hacer cada una de nosotras cotidianamente. Pero además del boicot económico, hay otras 3 campañas de boicot, una que son más difíciles de explicar, pero voy a intentar hacerlo más simple. Es el boicot cultural, el boicot deportivo y el boicot académico. ¿Por qué por qué boicotear eventos de estos 3 tipos? Porque estas son 3 de los canales principales que utiliza Israel para su propaganda. Para Israel, las actividades, la difusión cultural, la extensión cultural, la participación en el Eurovisión o en la Liga de Fútbol Europea o en cualquier otra cosa como parte de Europa, primero refleja su carácter colonial europeo, podríamos decir, pero fundamentalmente tiene el objetivo de mostrar al resto del mundo, digamos, la cara amable de este régimen. Una sociedad que sin duda es multicultural, abierta, moderna, avanzada, tolerante con la diversidad cultural y con la orientación sexual, que oculta en realidad o que intenta invisibilizar la otra cara, esta cara que me he dedicado 3/4 de hora a desarrollar aquí, o media hora a desarrollar aquí. El objetivo fundamental es transmitir esta imagen positiva. Tiene también un objetivo más perverso, porque en todas estas acciones de mostrar esta sociedad moderna, bla, 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 en realidad lo que están haciendo es una comparación implícita ¿con qué? Con lo árabe, con lo palestino, donde siempre está el mensaje de que esto es lo avanzado y aquello es lo retrógrado. Esto es una parte de la construcción de todos los prejuicios islamófobos y de toda la visión esta de conflicto entre civilizaciones que algunos sectores más reaccionarios de nuestras sociedades intentan construir permanentemente. De hecho, hay un tema que generalmente me pregunta la gente y hasta hoy no he tocado. Los principales apoyos al sionismo hoy en día no vienen de las comunidades judías, vienen de todos los movimientos de ultraderecha en Europa, desde Abascal hasta el norte, pasando por Le Pen, pasando por los de Dinamarca, por supuesto que Alianza por Alemania y el British National Party en Inglaterra y en todos los lugares. Por supuesto Trump y Bolsonaro y ahora Milei, primeros en la línea defendiendo aquello como la avanzada de la civilización occidental. Por supuesto, Israel, el sionismo se encuentra con estos que anteayer eran los antisemitas por antonomasia, estos se han transformado efectivamente, han evolucionado de ser antisemitas a ser islamófobos. Y en esa se encuentran en un mismo frente, ¿con qué? Con Israel y el sionismo. Entre racistas se entienden bien. Me falta la D y la S. La D es desinvertir, no invertir. Por ejemplo, que empresas como CAF no participen de la construcción de un tren ligero, de un tranvía, que lo que está haciendo es unir
la parte judía occidental de Jerusalén con estos suburbios que yo conté, que estratégicamente van construyendo rodeando las partes árabes de la ciudad. Entonces, ese tranvía viene a servir a estos suburbios, excluyendo a los barrios palestinos que quedan en el medio. Y nosotros llamamos a boicotear a CAF. Claro, boicotear a CAF no es como dejar de comprar dátiles, porque la mayor parte de las infraestructuras ferroviarias y de transporte ferroviaria, de trenes de cercanía, de metros del país, de nuestro país, tienen material de CAF. Lo que estamos haciendo es llamando a la ciudadanía a que presione y a los sindicatos a que presionen a la empresa para que se retire de ese contrato y busque negocios en otras partes, donde el negocio no implique reforzar la opresión del pueblo palestino. Y finalmente está la S. La S es simplemente algo que ya desarrollé, que se aplique el derecho internacional y se acabe con el doble rasero. Que si a Putin no tardaron un día en imponerle sanciones políticas y económicas y un mes en echarle de todas las ligas de deportes que se os ocurra internacionales, incluyendo el ajedrez, donde habían sido hegemónicos durante un siglo, no puede ser que tras 70 años de ocupación y de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, a Israel no se le sancione. Esta S, uno puede decir, ¿a nosotros qué nos toca? Pues sí nos toca, porque esta S implica que efectivamente que la ciudadanía movilizada presione a nuestros gobiernos para que pasen de la retórica, en este momento, efectivamente la retórica más aceptable y más digerible de toda Europa es la del gobierno más progresista de la historia, pero la clave es que nunca se pasa de los dichos a los hechos. Y lo que pedimos, entonces, la S es presionar a nuestro gobierno para que, además de hablar bien, actúe bien. Para que actúe, para que se sancione Israel. En dos dimensiones que son fáciles. Bueno, tres voy a poner. Una no cuesta nada, es la que ya anunció Pedro Sánchez como respuesta a nuestras movilizaciones. Reconocer el Estado de Palestina. Bueno, como ya conté la situación, ahí no hay ningún Estado, no hay lo que reconocer. Es una declaración meramente simbólica que no tiene ningún efecto, fuera de elevar el estatus del embajador, del representante de Palestina en España y reforzar su papel, su posición en la ONU. Punto. Ningún efecto práctico de más. ¿Qué cuesta? Nada, ¿no? Uno. Dos, Israel tiene firmado con la Unión Europea un tratado de asociación preferente, que en realidad convierte en Israel, aunque no sea parte de la Unión, en un miembro más. Los israelíes no necesitan visados para entrar en Europa, sus mercancías no tienen aranceles, e incluso participan en los planes de investigación y desarrollo, llevándose, por supuesto, más dinero que España. Resulta que el artículo 2 de ese tratado dice que estará vigente mientras las partes respeten los derechos humanos. Y no nosotros. Los cónsules de los propios estados europeos elaboran anualmente un informe sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, de este tamaño, con las violaciones, que en cuanto se envían de Palestina a las capitales europeas, pasan directamente a la trituradora de papel o no sé qué harán con ellos, nunca se toma ninguna decisión sobre ellos. Pues nada, que se sancione y que se suspenda este tratado en tanto Israel no cumpla con el derecho internacional. También. Y quiero llegar al tercero, que con esto voy a terminar. Lo tercero en las sanciones sería algo que hoy se pide a gritos, que es una demanda que desde el sentido más común de cualquiera de nosotras salta a la luz, y es el embargo de armas. No solamente que el derecho internacional dice que en esas situaciones de conflicto armado no debe haber comercio de armas, no debe haber suministro de armas, que están matando gente civil, población civil, sino que nuestra propia ley española de comercio internacional de armas, hay un tratado internacional de comercio internacional de armas que regula todo esto. Y hay una ley que lo transcribe a la legislación española. Y dice que en esas situaciones no vender.
Tenemos a nuestro ministro de Asuntos Exteriores declarando todos los días de que no han vendido nada, y es una media mentira o una media verdad, porque efectivamente no hacen nuevas ventas, pero siguen con los suministros que ya tenían vendidos, cuando esas licencias de exportación se podrían revocar. No han revocado ninguna. Es cierto que alguien dirá, bueno, al fin y al cabo, nosotros no estamos vendiendo ni helicópteros, ni misiles, ni nada que mate de Alcena, solo vendemos munición. Con esa munición se está matando hoy. Y nos convierte a nosotros en cómplices de ese genocidio. Israel, por supuesto, España no exporta ni drones, ni misiles, ni helicópteros, como ya he dicho, exporta esto. Especialmente munición y minas, y gases lacrimógenos. Pero esto nos convierte en cómplice no solo del genocidio, sino de la ocupación permanente de todo el resto de la Cisjordania. Y quiero ir al otro lado, porque lo que pedimos es que el embargo efectivamente sea bilateral, porque resulta que si esto que se vende ya es criminal, esto que se vende ya es criminal, es tan criminal o peor lo que se compra. Israel tiene un sistema industrial militar que se ha construido en base a ¿qué? A lo que ellos llaman, primero, se ha construido en base, está desarrollado en base y con el objetivo de mantener la opresión del pueblo palestino. Imaginaos que el balance demográfico en el conjunto de Palestina fuera 50-50, 7 millones contra 7 millones. Ellos tienen la experiencia de 70 años de mantener a raya, excepto algún incidente aquí y allí, a una población del mismo tamaño a la de ellos. Y para eso han desarrollado no solamente armas, sino drones de espionaje y de bombardeo, sistemas de escucha desde los satélites, el Pegasus que tenemos todos escuchando hasta el Pedro Sánchez, sistemas de infiltración en los movimientos sociales y en la sociedad civil de forma de tener información precisa de cuáles son los objetivos o a quién hay que controlar o a quién hay que asesinar selectivamente. Misiles como el misil Spike, que es una de sus grandes estrellas en el mercado mundial del arma, que ellos venden como antitanque, pero resulta que su única efectividad demostrada es contra viviendas, contra gente, contra vehículos civiles. Nunca funcionó contra tanques y por eso cuando Ucrania los pidió no se le dieron, para que no se desvele para lo que sirven. Hemos invertido 280 millones en comprar unos cuantos. Y supuestamente para defendernos de no sé qué amenaza de Marruecos, pero por lo pronto ni tanques, no sé contra quién. Esa misma pregunta hice a un portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y la única respuesta que tienen es no sabemos, deciden los militares. Nuestro sistema, se me faltaba la ciberseguridad. Toda la ciberseguridad del Estado español depende de los sistemas israelíes. No se podría comunicar ni con las embajadas, ni el ejército, ni nada, si no es por ellos. Y yo pregunto, perdón, ¿son los mismos sistemas que le venden al supuesto enemigo Marruecos? Pero además con Marruecos tienen relaciones preferentes y les venden la última versión y a nosotros nos venden las 3 versiones atrás. Perdón, que me lo explique alguien. ¿Dónde está la soberanía y dónde está el sentido común? Ninguno. Vale. Quiero llegar y con esto voy a terminar. Estas compras, por eso me he extendido un poco en esto de lo que compramos, son en realidad más perversas que lo que se vende. Porque el objetivo último de toda esta tecnología, de las armas, de los drones, de las escuchas, de la infiltración, son estrategias ¿de qué? De control de la población civil, de estrategias de opresión de otros pueblos. Ellos efectivamente venden todo esto con un lema muy grande, probado en combate. El combate es este que vemos ahora en Gaza, pero es el combate cotidiano en Cisjordania y dentro del propio Israel. Y eso es lo que nuestros gobiernos compran y aplican contra nosotras mismas. Por eso
esta no es ya una relación perversa, es una relación directamente tóxica. Y debería ser uno de nuestros principales objetivos, efectivamente, que como parte de estas sanciones se acabe con este comercio. En el comercio internacional me falta una tercera pata, que es también la ley internacional dice que en situaciones como la de Gaza se debe impedir el tránsito. Los estados intermediarios, o sea, si hay tráfico de tránsito de las armas, de los misiles de Estados Unidos hasta el Medio Oriente, pasan por nuestros puertos. De hecho, en Dinamarca y en otros países del norte ya han tomado medidas y han cortado eso. Una medida de sanción sería que nuestro gobierno hiciera algo en los puertos y que entonces, cuando hubiera un barco que tiene destino Israel, fuera inspeccionado y en caso de que llevara alguna de estas mercancías, fuera detenido como marca el derecho internacional. Vale. En todas estas cosas ellos no lo van a hacer por sí solos, dependen de nosotros. Y por eso es importante que nos sumemos todas a la campaña de boicot, desinversión y sanciones y el que no lo esté se una a los grupos de solidaridad con Palestina y de boicot, desinversión y sanciones que existen no ya en las capitales, sino en muchísimos pueblos dispersos en toda la geografía del Estado. La última gran movilización estatal hubo 100 ciudades, pueblos, hasta pedanías que se sumaron a la movilización. Y esperamos que esto siga floreciendo, que se siga construyendo y se siga consolidando, y depende de nosotras. Aunque no necesitamos ningún fusil para que efectivamente esta situación de colonización, de apartheid, de genocidio, termine de ocurrir en Palestina. ¿Vale?